Madre mía, menuda charla con Juan Fran y con Ángel. Vaya, yo creo que siguen charlando. Ya se han quedado charlando ellos de cine y de cosas ahí. Madre mía, yo en plan fan total ahí escuchando. Me he quedado. Mira que yo, es raro que me quede callado. Pues, madre mía, me he quedado callado. Bueno, pues ahora, hoy tenemos doble sesión, como dije al principio. Ahora tenemos una charla muy guay, creo que va a ser, con un autor que se llama Mario Martín. Ha escrito un relato que se llama Gatúbelo y está muy guay porque va de gatos. A mí los gatos me gustan mucho. Así que es de terror, de gatos, de un veterinario. Es que mola mogollón. Así que voy a ir llamándolo, lo voy a ir invitando. Y nos va a acompañar Luis, el emisario Luis, que está ya ahí preparado para la charla, ¿vale? Así que no os vayáis, no os vayáis. Hoy doblete, di que sí, Irus, madre mía. Sí, 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 sí. Y además me he puesto aquí la calefacción a 40 grados, estoy colorado del calor que tengo. Pero es lo que hay. Sí, el relato, ya os digo, os va a encantar. Os va a encantar. Es muy curioso porque dentro de, yo siempre lo digo, dentro de que es un relato de terror, no sé por qué me provocó tanta ternura y me gustó tantísimo. Venga, pues vamos a ir llamando a... Y una vez que ya esté Mario, pues nada, Luis ¿no? Me solicita. Hola, Buenas, buenas, ¿qué tal? buenas. Qué bien ¿Se verte oye por bien? fin, aunque sea por cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí, esperando a ver qué tal se da. Muy, muy bien. Le estaba diciendo a la gente un poquito que eres el autor del relato Gatúbelo, que aunque es de terror, no sé yo por qué, no sé por qué motivo, a mí me provocó como mucha ternura. Sí, ya te escuché el otro día decir que era Cookie. Que era muy cookie, era como, mira tú, es muy guay, es muy guay. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? En cuanto se conecte Luis. Voy a aceptar su solicitud, que lo tenemos ya aquí, y comenzamos. Vale. Ya está llamando. Bueno, ahora se conectará. Ahí está. Hola, Luis, Buenas. ¿qué tal? ¿has visto? Hoy estoy de doblete, Luis. Ya veo. Aquí he estado en el anterior y ahora ya me he unido a este. Sí, pero me han dejado descansar, ¿eh? No he hablado nada, he estado todo el rato aquí, escuchando. Ya te he visto que estabas ahí muy callado. Estaba muerto de la risa, me tapaba la boca para que no se me viera reírme todo el rato. Qué cracks los dos. Bueno, pues aquí estamos con Mario Martín, por fin. Tenía yo unas ganas que no veas, ¿eh? De hablar con Mario, porque es que de los relatos, a ver, está muy feo decir es mi favorito, porque al final es lo que siempre digo, los 14 relatos me encantan y al final estoy como ahí enamorado de los 14, pero el relato de Mario, dentro de lo que es terror y tiene guiños a cosas que ahora hablaremos de los guiños, que me gustan algunos guiños que tiene. Aparte de eso, me provocó como cierta ternura al final, como cierto, se me quedó, es decir, después de leer, en la etapa de leer relatos que me pegué, que leí ciento y pico de relatos, que se te quede uno y te acuerdes precisamente de uno, eso es bueno, ¿no? Y era como, mira, el del gato, el del gato. El del Y gato, por lo menos, ¿eh? ya cuando el jurado sacó el resultado y el del gato salió, dije, ole. Muy bien. ¿Qué te pareció el relato, Luis? Bueno, yo he leído el relato y a mí, igual que dices, me encantó, me parece que va a ser como una especie de respiro, ¿no? Entre tanta casquería y tanto terror así más visceral, va a ser un poquito un respiro, pero no quita que no tenga su punto siniestro, porque lo tiene. Tiene su punto ahí oscuro, pero sí, es como dices, es bastante tierno porque al final el personaje principal o el protagonista, pues es una persona que hace un gran servicio, ¿no? Él es veterinario. Entonces, me parece que va a enternecer a la gente y le va a gustar mucho a la gente también. Mario, ¿qué puedes contar tú de tu relato? Si lo tuvieras que Bueno, vender. pues al final es lo que decía un poco, es un tipo de terror sin ser demasiado gore, como he visto otros, he escuchado de otros compañeros, sin tanta sangre y jugando un poco más
con lo mental, con la soledad, con la noche, al final el tiempo, cómo pasa a distintas velocidades y al final un poco jugar con uno mismo dentro de la soledad y con las situaciones que se te pueden plantear en una cosa ordinaria y normal en el día a día de cualquiera. Sí. Y además hay un gato. Aunque luego tengas su toque un poquito que el final no es tan normal, pero bueno, al final no deja de ser durante todo el relato cosas un poco normales, Sí. que jugar con silencio, con sombra, con oscuridad y un poco psicológico más que a los gore. Y además es lo que tú dices, has jugado muy bien con los tiempos y se hace súper ameno. Mm. Se hace súper ameno porque es cierto que vives en cierta manera lo que es toda una noche de soledad, un veterinario de guardia y tal, pero al mismo tiempo van ocurriendo cosas desperdigadas por el relato que hacen que el ritmo sea bastante ameno y se agradece muchísimo. Al final, de hecho, te dan ganas de saber mucho más de la historia y yo ya lo he hablado contigo, que yo quiero una novela de Gatúbelo. Bueno, se está dando vuelta, se está dando la vuelta. No sé cómo Es lo hayas. complicado porque realmente la idea fue la que es, o sea, la historia era pensada con ese final, un final un poco también jugando con siempre dejarlo abierto, dejarlo a interpretación y no sé yo por dónde podría seguir, pero bueno, igual si surge, pues se plantea. Yo lo veo totalmente. ¿Tú has leído un libro que se llama La canción de Cazarrabo? ¿Que va de gato? No, sí, sé cuál es, pero no lo he leído. Pues es chulísimo, tienes que leerlo porque es muy, yo creo que es muy, por ahí dicen Gatúbelo el musical. No leído el relato cuando lo No lees. sé yo si da para musical, no sé si da para Yo creo musical. que no, ¿eh? Musical no. La canción de Cazarrabo está muy guay, es un punto de vista, claro, todo de punto de vista desde un gato y tiene conceptos muy chulos que yo hablo con mi gato a veces de eso, yo a él le hablo. Y claro, y por ejemplo, los gatos salvajes de la calle le dicen a los gatos domesticados, lo acusan de haber olvidado su nombre de gato. Le dicen, tú has olvidado tu nombre de gato. Porque todos los gatos tienen un nombre de origen y luego el gato que le ponemos, el nombre que le ponemos los humanos. Y Que a mí nosotros lo adjudicamos. me recordó mucho tu relato un poco a eso, no tiene nada que ver, obviamente, pero un poco al mundo de Cazarrabo que podría extenderse un poco hacia ese lado incluso. Más que nada porque va de gatos, va de tal. No quiero hacer mucho spoiler, pero el descubrir el Bueno, se mundo de los... podría ver. Sí, el descubrir el mundo de los Sí, se gatos. puede dar una vuelta. Mm, Se puede ver. que se puede ver, bueno, pues ya está. Yo como hasta 2022 tengo el calendario editorial lleno, pues Sí, porque estas cosas llevan tiempo. claro, ya como mucho para 2023. Pues eso. ¿Hasta esa punta preguntillas y cosas, Luis? Sí, Ah, y vale. quería comentar, bueno, que antes estabais comentando lo de que Roberto, tú te quedaste con la intriga. Yo también me quedé con la intriga al final, porque sí que es un relato muy misterioso todo el rato. Realmente está cargado de misterio todo el rato. Y cuando llega al final, yo cuando lo leí, escribí a Roberto diciéndole, necesito más, necesito saber qué pasa después, qué ocurre. Porque es que es un final muy bueno, pero muy abierto también. Entonces, yo creo que es en parte una de las cosas buenas del relato, esa amiga que te deja ahí con ganas de saber más, de decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está ocurriendo? Porque en todo momento piensas que va a ir en una línea, o yo tenía una idea de hacia dónde iba a ir, y al final cambió toda mi percepción de lo que iba a ocurrir. Yo pensaba que iba a ocurrir una cosa y luego ocurre otra, por Ujú. ciertos juegos de sensaciones que haces, ¿no? Con la Toma. oscuridad, la soledad, eh, las temperaturas, incluso hay cosas ahí como pequeños guiños que es clásico del terror, pero que están muy bien empleadas para generar intriga en todo momento. Y bueno, ya has dicho que salen gatos, pero también hay que mencionar que también hay un cachorrito por ahí. Sí, Hulk. Ese está Y inspirado en hechos reales. eso te iba a preguntar, esa era mi primera pregunta, que si parte del relato, obviamente tú eres veterinario, entonces, bueno, no sé si la gente que nos está viendo lo sabe, eh,
Mario es veterinario y entonces yo quería preguntarte eso, ¿cuánto del relato está inspirado en hechos reales, en cosas que hayas vivido tú? ¿Y has tenido alguna experiencia así un poco extraña o paranormal cuando estabas de guardia? No en ese plan, pero sí que es verdad que cuando pasa trabajo, supongo que le pasará a todos los que tienen trabajo de noche, tipo guardas y de seguridad y este tipo de cosas, al final pasas horas de noche de que estás solo, porque al final, aunque tengas aquí a las mascotas ingresadas y demás, estás solo. Lo que decías, tú le hablas y demás, pero ellos no te responden como tal. Y al final sí que te comes la cabeza, escuchas ruido, escuchas historia y te montas tus películas. Y al final te sirve un poco de ambientación. Luego en hechos reales, pues eso, el cachorrito sí es un cachorro concreto que me dejó tocado, que lo recuerdo, porque fue un caso concreto que toca un poquito el corazón y un poquito de homenaje a él. Ujú. Qué guay, qué guay. Fíjate, cuando leí el relato, porque claro, no sé si viste el directo de Catherine Vega. Catherine Vega ha escrito un relato sobre alpinismo, ¿vale? Y está 100% tan bien documentado que terminas el relato y dices, hostia, yo no sabía que Catherine Vega era alpinista. Y cuando hablé con yo no he hecho alpinismo en mi vida. Y digo, pero ¿cómo es posible? O sea, al leer el tuyo, a mí me quedó la duda, digo, ¿este chico será veterinario o nos la está metiendo Me lo doblando? parece. Haciendo un Lo sé. Catherine Vega. Está haciendo aquí un Catherine Vega de contar cosas de cómo se supone que es una clínica veterinaria, porque dices cosas súper específicas de lo que le inyecta, lo que no le inyecta, lo que se hace, lo que no se hace, todo el procedimiento de cómo se cuida un animal. Y claro, terminas el relato y sí, es que podría poner la mano en el fuego de que eras veterinario, obviamente. Claro, sí. Al Claro, final te apoyas en este tipo de cosas porque creo que en este tipo de historias es importante situar, es lo que decía antes. O sea, en sí la historia simple, por así decirlo, entonces para desarrollarla y para darle la importancia que tiene, te tienes que basar en describir muy bien todo. Entonces, por eso quería desarrollar también, sin meterte demasiado técnico, porque hay ciertas cosas que, lógicamente, si empiezas con tecnicismo, ni se entera la gente, ni tiene mucho sentido, pero por lo menos darle los toques estos para que te metas realmente y veas la historia como tal. sí, sí, Porque al sí. final es lo que buscas, situarte y verla. Porque yo cuando leo, por lo menos, siempre lo imagino en mi cabeza para hacerlo de una forma más palpable, porque al final a conversaciones es muy fácil seguirla, pero ambientaciones, como no se desarrolle bien, como no se explique bien, como no lo detalles todo bien, pues al final no te enteras bien de lo que está Sí, pasando. Y creo que en esta historia es lo más importante, estar metido dentro de ella. eso es, está muy conseguido y ayuda además que te creas el relato. Yo siempre hablo de este pacto de fe que hay entre autor y lector, que cuando a veces el autor lo rompe, dices, ay, me he dejado de creer esto, ¿vale? Pero el tuyo va tan bien hilado desde el principio y parece tan profesional que sin conocer del tema, dices, vale, me está convenciendo de todo. Y al final, fíjate, es un relato completamente fantástico, pero prácticamente hacia casi hasta el final, yo daría por hecho que es 100% real, ¿sabes? Es como... Claro, por eso tampoco quería el toque, sí, evidentemente al final, de darle un poquito el giro y la vuelta, pero lo demás eso quería que fuese bastante normal y natural para que cualquiera que lo lea lo vea como una situación que podía pasar normal, porque son situaciones normales. Eso está muy guay. Eso está muy guay. A mí me llama la atención desde el principio, y creo que me ganó un poco desde el principio. Antes de que apareciera el gato, ya me había ganado que el protagonista está leyendo un libro de Stephen King mientras Sí, hace claro. guardia. Y claro, Eso también es real. amigo, O sea, yo me lo leí estando de guardia. claro. Entonces, al final, son cositas que vas cogiendo. De hecho, Y al final es un poco lo mismo del relato, de lo que se implica la soledad de un sitio y demás, pues una forma hace un paralelismo con la historia de Stephen King de Resplandor, vaya que sí. Eso es, está leyendo El Resplandor sobre la soledad en un hotel y él está allí solo en la clínica, como que escucha fantasmas o no sabe qué le pasa. Y cuidando de un gatito. Ya no contamos más porque el relato está muy, muy... Al final lo destripamos. Y yo quiero que todo el mundo lo lea con mucho cariño y sin saber lo que va a pasar para que luego digan, ¡hala! Este es lo que nos contó en el directo de que lee Stephen King y tal.
¿Cómo de fan de Stephen King eres? Pues nivel usuario, tampoco me he leído alguno, pero tampoco a nivel de muchos. El Resplandor sí, porque siempre me llamó la atención, y el Doctor Sueño también. Y algunos así Vale, de, que no recuerdo el título, de que venían historias cortas y demás, también he leído algunos. vale. Pues Vale. es que el detalle de meter Stephen King al principio de un relato, precisamente, en una convocatoria de relatos de terror, eso ya es un punto, eso está muy bien pensado. Pues fue más por eso, no porque fuese Stephen King, sino porque me cuadró dentro de algo real, que leí de forma real y que parecía, o sea, podía darse un poquito la situación. Sí. Aunque luego no tiene que ver la historia con El Resplandor, claro está, pero la ambientación, la situación. ¿Tenías alguna pregunta más, Luis? Sí, de hecho, iba por este camino, porque al ver que leía Stephen King, mm, y al ser una historia de un veterinario y de animales, me dio por pensar pues hay ciertos libros de Stephen King que están relacionados con animales, Cementerio de Animales, por ejemplo. Por ejemplo. Y en cierta parte me recordó ligeramente a algunos relatos de Stephen King también, por este tema de la soledad, el cómo él en su cabeza, ¿no? El personaje, también se va montando sus preguntas y su relación consigo mismo, ¿no? En este espacio que tiene, que es el hospital por la noche. Y mi pregunta era si tenías cierta inspiración de algún relato de Stephen King o inspiración de algún otro autor de terror que te haya inspirado a escribir, o es todo producto tuyo propio. No, no, ahí lo único eso, lo que te digo, del meterle la parte del Resplandor fue por la situación y porque sucedió de leerme la historia dentro de una guardia, pero luego para los demás no, sí, al final sí que es verdad que cuando a mí me gusta sobre todo el cine, me gusta más el cine de terror que leerlo. Entonces, aunque sea de forma inconsciente, sí que hay muchas cosas. De hecho, la parte final puede recordar a otra cosa de otra película que tampoco quiero decir porque por lo menos en mi mente está, que igual no se lee y no se entiende, porque además es una película bastante conocida, pero igual se le da otra interpretación, pero sí que va más por ahí, más que por un relato, más por una historia. Mira, preguntan por aquí que cuándo llegan los libros. Jorge lo pregunta. Pues Jorge, los libros como están en preventa, ¿vale? Se empiezan a enviar el día 14 de diciembre, ¿vale? El 14 de diciembre yo personalmente los mando con el regalo de la lámina y pegatinas e historias que le voy a echar al paquete, que va a quedar muy guay. Y entonces lo que tarde ya correos, el 14, el 15, el 16, pero antes de Navidad lo tienes seguro. Está respondido queda. Capote que yo lo conozco, porque coincidimos en la residencia universitaria. Era un compañero de residencia, además antes de la residencia también hemos coincidido en baloncesto, siendo rivales en distintos equipos. Mira, entonces es un... Lo vi el otro día por aquí y digo, mira, por aquí está. A mí se me ha congelado Mario. Sí, A mí también, pero ahora me he ya... vuelto. Ah, vale, pensaba que era yo. Vale. Sí, me he ido yo. Ya pues, Mario, es que se te ve pixelado y tal. Bueno. Vale. A Luis sí lo Ya veo. bien, ¿no? A Luis lo veo perfecto. Vale. ¿Ya he vuelto? Sí, has vuelto. Sí, estás vuelto. Se ha congelado el tiempo por un momento. Sí. Así. Pues sí, se me ha ido un poco el santo al cielo, pero volvemos. En los libros que cuando... Sí, los libros ya está. Y eso, y siempre os digo, quien no quiera comprarlo en la web por lo que sea, pues ya a partir de diciembre también en las librerías y tal, ¿vale? Estamos ahí gestionando distribuidoras muy guays para que estén en todas partes. Así que nos veremos. Y vaya, en cuanto se venda, al paso que vamos, la primera edición se agota rápido, así que haremos segunda edición en breve. Y segunda antología quiero hacer yo, porque ha funcionado muy bien la primera. Ir preparando una segunda. Hala, ya he soltado el rollo de la promoción. Luis, ¿alguna pregunta más?
Sí, yo quería, al leer el relato, sí que, como decía Roberto, se nota que obviamente que o eres veterinario o has hecho un gran trabajo de investigación, en tu caso es que eres veterinario, y Sí. me gusta mucho cómo cuentas eso que decías de dar ese detalle, ese realismo, para que la persona se sienta integrada en la historia y sepa dónde está, ¿no? En el lugar donde está. Y mi pregunta es, si escribes otros relatos de terror, ¿pretendes expandir un poco algo más, salir del hospital o volverás a repetir escenarios? A ver, en principio yo siempre he escrito un poco de forma amateur y para mí y en mi casa. De terror nunca había escrito nada, ¿vale? Lo único casi que escribí un poquito más serio, por así decirlo, fue también un relato, fue para un libro que se iba a hacer solidario para recaudar por una asociación de animales. Y ahí sí que conté también un relato, también de un gato, que aquello sí estaba basado en una historia real mía, pero no tenía nada que ver, era mucho más, eso, más bonita, más Oye, Ujú. Mari, sentimental, más que terror. ¿y cómo que te dio por mandar el relato a Dimensiones Ocultas? Pues porque mi pareja se enteró, llevaba mucho tiempo diciéndomelo de que tenía que presentar alguno en algún sitio y se enteró de él mandó y me dijo que yo también mandara. De hecho, el día llegó de los últimos porque yo no lo había acabado Ujú. y fue quien me dijo, venga, siéntate, termínalo y lo mandamos. Joder, y Pero al final de esto de que... el tuyo no. Exacto. Qué fuerte. De las cosas, ¿Cuál era el suyo? la Que- bestia de la Urde. hostia, pues vamos, me los he leído todos. Si pues ese me gustó a mí. Mm. Pues Díselo de mi parte. y lo mío fue un poco eso, fue un poco de, ya que te motiva y de hecho, venga, ponte y termínalo. Y por eso se entregó de los últimos, porque no me daba tiempo. Fíjate, si había relatos, pues de ese me acuerdo porque tenían un rollo así como muy costumbrista, muy como de cuento de folclore, tenía un rollito así muy chulo. Claro, está basado también un poco en leyendas de aquí, también de la zona de Extremadura. Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe si para la segunda antología, oye. Bueno, Se han ahí quedado un queda. montón de relatos súper buenos, que de esto que te acuerdas y dices, joder, qué pena, ya está. Pero es lo que tiene, es que la bestia de la Burde gatito, al final gana gatito, eso es siempre. Bueno, pues esa fue la idea. Y eso no he escrito más de terror ni nada, esto fue un poco eso, porque yo sí que escribía, pero para mí, de esto Ujú, que... Porque lo único así también que hice, pero era más por mí, sí que tenía un blog donde hacía pequeñas historias, ujú. pero nada que ver con el terror. Era escribir porque me gusta escribir y ya Ujú. está, sin más. Entonces, ¿es tu primera publicación así editorial, el relato de Sí, Dimensión Oculta? Ay, qué guay. sí, porque el otro que os comentaba sí que me lo seleccionaron, pero al final el libro no salió adelante, entonces no Qué se guay, llegó a pues publicar. lo que decía yo el otro día, a mí me encanta cómo ha quedado la antología al final, porque fíjate, estáis ahí en el mismo libro y de repente, pues es la primera vez que publico algo, y de repente un autor que dice, pues yo tengo 9 novelas escritas y publicadas, Sí, y yo está... cuando estuve viendo al resto de compañeros, digo, madre mía, si yo nada, es la primera vez Pero eso es lo guay. que se me publica algo. Pues yo no sé por qué daba por hecho no sé, como que había publicado, había hecho algo. De hecho, yo ahí con todo, yo que soy muy fresco, directamente le dije, oye, ve escribiendo la novela de Gatúbelo que la quiero. Y imagínate el susto que se llevaría, como diciendo, A ver, lo espérate. pensé, o sea, porque realmente la historia sí que, incluso a mí, aunque sí que el final era como tal, pero como dejan muchas dudas, porque a mí sí que me gustan las historias que dan un poco juego a que tú pienses lo que quieras, sí que al Claro, final dejo muchas cosas en el aire de las que partir realmente para una novela, por ejemplo, pues podría desarrollar mucho más todo este claro, tipo de cosas. Pero eso no era es. la idea en principio, pero bueno, No, no, no se como sabe. relato, es decir, que no está viendo, que lo sepa, que como relato está estupendo, tal y como Mm. está, pero sí que es cierto que se podría contar un poco el antes del relato e incluso el después del relato. Es el antes y el Sí, sí, después. sí, sí,
Sí, sí, tiene sí, sí. varias vertientes. Pues ya te digo, pero vaya, me encanta eso, me encanta que al final la antología ya ha quedado así como muy, muy mezclada, muy diverso, hay de todo tipo, de Yo tengo todo... mucha curiosidad por ver los relatos de los compañeros, porque al final es eso, cómo plantea, he visto algunos, no me ha dado tiempo de ver muchos, pero sí que he escuchado un poco de qué van sus historias y al final te das cuenta que sí que es bastante distinto la temática, incluso la forma de contarlo y al final lo bueno de esto es eso, que cada uno cuenta las historias como le sale Eso y es. que todos conformen una antología, pues da juego a que a cada uno pues tendrá su favorito, le gustarán más unos que otros, pero al final queda un surtido en Eso es. condiciones. Es lo chulo, es como todos son diferentes, se hace muy ameno. Se hace muy ameno, porque todos son diferentes. Y de repente lees uno de un gato y el segundo es de una nave espacial. Y después es que viene uno de los youtubers que hacen espiritismo. Y de repente es que no hay dos iguales. Entonces es todo, continuamente es como una sorpresa, ¿no? Y creo que por ahí está muy bien. Es cierto que hay algunos más amables, menos gore, otros más psicológicos, otros más... hay de todo, ¿no? El tuyo, fíjate, que hoy ha sido un poco sin querer que se enlazaran el directo de Juan con el tuyo, y pensándolo bien, quizás el de Juan y el tuyo son los relatos más para todos los públicos. Es decir, que pueden gustar a mi madre, a la tuya, a todo el mundo, ¿sabes? Y aparte a los amantes del terror, a los amantes del terror. Porque no tiene gore, ¿verdad? No tiene tal Claro, si al y no... final el terror es que cuando hablamos de terror, meterlo todo como un solo género también es un poco quedarse cojo, porque al final hay mucho tipo de terror. Y lo estamos viendo un poquito yo me vuelvo a basar en el cine, pero sí que es verdad que el tipo de terror también va cambiando con la época. Digamos, Totalmente. cada generación tiene un tipo de terror que gustaba. Pasamos la moda de, yo qué sé, de los láser y demás. Luego ya empezaron un poco más a la fantasía esta japonesa, china de fantasmas, niñas de pozo y cosas así. Volvimos otra vez a un rollo más psicológico. Y todo es terror realmente. Y cada uno tiene su favorito, porque sí que se escucha mucho de esto. Películas ya no dan miedo. Bueno, también cuando revisas antiguas lo ves desde la perspectiva de ahora y tampoco tiene por qué menospreciar una a otra. Sí, sí, Entonces cada totalmente. uno dentro del terror tiene su punto, tiene su público y ya está. Hmm. De hecho, fíjate, en el directo anterior, Ángel, que tiene 14 años, decía que no le había gustado Maligno. Y claro, es que Maligno es una película de un terror de hace 30 años. A la muchachada de hoy en día, pues eso no le gusta porque están acostumbrados a cosas un poco más de otro rollo, de otro rollo. Más, igual más serias, entre comillas, ¿no? Porque Sí, porque va menos... cambiando, también todo va evolucionando y todo. Sí que es verdad que al final también cuando tú la vives, crees que tu época es la mejor de todas, porque al final el factor nostalgia hace mucho, o sea, a mí me hace mucha gracia o casualidad lo de Sé lo que hiciste el último verano, porque es de las primeras películas de miedo que yo vi. Sí, Y la vi media escondida y le tengo un muy buen recuerdo, igual que pasó con Scream. Esa época, digamos que fue Leyenda Urbana y este tipo de películas, que era un terror que salió también como algo nuevo, porque tampoco había mucho, recordaba alguna de Viernes 13 y demás, pero era diferente. no, pero Además, adolescente, es un poco cambiando. Y luego ya pasamos a lo que comento, otro tipo de terror y decíamos, coño, nos gusta esto y ahora nos sacan otro screen y lo vamos a ver igual. Pero que sí que va cambiando y cada generación tiene su tipo de terror. Entonces yo creo, por lo que he escuchado que esta antología, pues va a ser igual. Va a tener todos los tipos de terror que podemos ver y habrá gente que le guste más de un estilo y otro de otro. A algunos le parecerá que el mío simplón, otro le dará asco el gore y prefiere no leerlo. Pero bueno, esa es la gracia, ¿no? Que cada uno encuentre también su gusto y lo que le llene y lo que le haga terror de verdad. eso es lo bueno y lo que enriquece al fin y al cabo el conjunto de Claro. relatos, no sea diferente. Luis, Dime. que te parece muy cómodo, digo, te vas a quedar dormido. No, no. De hecho, iba a comentar ahora que justo lo que dices, ¿no? Que cada persona al final
le gusta más un tipo de terror. Y una de las cosas que hizo Robbie cuando nos contactó para ser emisarios es preguntarnos qué terror lees o qué terror sueles ver, ¿no? ¿Qué terror Sí. sueles consumir? Porque yo creo que, como dices, pero no creo que sea tanto por época, sino por gustos también. Cada persona con su personalidad le tiene más miedo a una cosa o a otra. Sí que es verdad que ahora estamos muy acostumbrados, tanto en las noticias como en todos lados, a ver cosas muy bruscas, muy violentas y actos que podrían considerarse de terror acaban volviéndose en cosas cotidianas, ¿no? En poner la tele y ves cosas, pues, que si asesinatos, que si cosas muy fuertes que luego al final sí que es verdad que ves que el terror en el cine se adapta mucho a la actualidad, al decir, pues, jolín, si es que si en la noticia está pasando esto, es que la gente está acostumbrada ya a ver este tipo de Sí, cosas. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy fuertes para que a la gente le cause una impresión o una reacción o le saque algo, ¿no? O que te haga saltar en la silla. Y sí que es verdad que ahora mismo mucha gente dice, jo, yo qué sé, las películas estas de Expediente Warren o Insidious con fantasmas, ¿no? Y demonios. A la gente eso ya se le queda como atrás, como ¿no? Como corto. una cosa Sí, un poco del pasado. Y la gente a lo mejor prefiere, yo qué sé, un slasher o algo muy gráfico que te haga reaccionar y que te dé asco o que te dé impresión. Pero como dices, que luego cada uno tiene su manera de sentir miedo. Y yo creo que, como dices, que la antología tiene y recoge tantos estilos tan diferentes que, por ejemplo, a mí el estilo de terror que tú haces en concreto, Mario, me encanta, porque me gusta esa tensión, el misterio de lo que está ocurriendo, de no saber qué está pasando realmente hasta el último momento. A mí ese tipo de terror es el que me encanta, porque ya lo comentábamos en otro directo el otro día, que me encanta Shirley Jackson y el terror de lo cotidiano. Entonces, para mí, esto que tú lo pongas en un ambiente en el que, pues sí, podría pasar perfectamente. A ver, tiene su toque fantástico, pero sí que puedes encontrarte de repente un día solo en el hospital y que te ocurre algo raro, ¿no? Que te ocurre algo que te saca de la rutina y de lo que sería lo normal, ¿no? Entonces, para mí, obviamente es fantástico, pero es ese es un poco posible, es un poco posible el que te hace tener terror, ¿no? De decir, jolín, imagínate que te pasa esto cuando estás ahí trabajando, ¿no? A últimas horas de la noche, tú solo y que te ocurre una cosa así de extraña. Pero por eso me gusta que cada uno va a tener su relato al final dentro de la antología. Cada uno va a decir, pues este es el mío, o este otro es el que más me gusta. O se enamora de los 14, como me ha pasado a mí. También puede también, ser, también, podría ser. claro. Pero Luis, es que no sabría elegir, es que están súper chulos y no es por nada, no es por peloteo a los autores, ni es porque lo vaya a editar yo, ni para que lo compren, es que es la verdad. Es que yo estoy sorprendido conmigo mismo porque yo normalmente en las antologías, pues o me salto relatos o hay algunos que no leo y han pasado 30 años y el relato sigue ahí sin leer. Pero obviamente me los he leído todos, pero además es que me encantan, así que... Pero sí, es lo que tú dices, realmente al final, dependiendo de tu tipo de terror, obviamente vas a estar siempre más cerca de algunos relatos que de otros. Mm. Se ha congelado Mario. Ah, no. No, no, estoy aquí, estoy escuchando. A Nada, sí veces es se lo que pierde. decíais. Al final, a mí también me gusta mucho ese tipo de terror porque es eso, al final, incluso situaciones en las que no pasa nada realmente, porque al final juegas tú con tu cabeza y la cabeza te puede montar 20.000 historias en una situación que realmente no hay nada, que estás solo, te pasa, todo el mundo ha estado metido en la cama sin poder dormir y parece que escuchas algo en tu casa y cosas así, y al final es lo que tú te montas. Y creo que en este tipo de relatos o de historias en las que lo importante es meterte en ella, que tú puedas jugar con eso de tú pensar, tú montarte tu película, lo que decía antes, yo pensaba que iba a ir por este lado. O no sé, yo iría por aquí, se me ocurre esto, por eso al final sí que me gusta dejarlo un poquito abierto porque sí que te da juego a que tú también te montes tu propia película de lo que está pasando.
Eso te iba a decir, digo, a mí me gusta mucho ese aspecto con el que juegas tú también en tu relato, porque, bueno, yo no escribo mucho de terror, pero sí que he escrito algún relato. Y, por ejemplo, sí que escribí un relato que, de hecho, lo mandé para la antología, que era el de la Dama de Negro, que estaba basado en unas pesadillas y unas parálisis del sueño que tuve yo a lo largo de mi vida, varias veces que se han repetido. Entonces, eso es lo que tú cuentas, ¿no? De ese terror que a veces te montas tú mismo en la cabeza de pensar, jolín, estoy solo en casa hoy y de repente se oye un ruido en el sótano o en el jardín que tú no reconoces y ya te empiezas a montar ahí una película, ¿no? Y sí que hay parte del relato, ¿no? Que te lleva a eso, ¿no? De a ver si es que está todo en la cabeza de la persona o qué está pasando aquí. Claro. Mario, nos preguntan por aquí si eres más de gatos o de perros. Pues era de perro, de hecho a mí los gatos no me gustaban. Me empezaron a gustar una vez que ya te metes a trabajar. O sea, fue trabajando cuando le encontré el punto a los gatos y la verdad es que son un mundo aparte. Así que soy más de perro, de hecho tengo perro y no tengo gato, pero sí que creo que da más juego el tipo de... porque son impredecibles. Los gatos van a su bola, pero a la vez son cariñosos, son más enigmáticos, son más juguetones y a la vez son más pasotas. Creo que sí que son más curiosos de analizar. Sí, 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 sí. Y al final le acabas cogiendo cariño a los gatos también. Pero al principio no me gustaban nada. De hecho, yo nunca había interactuado como tal con gatos, pero claro, cuando empiezas a trabajar pues no te queda más remedio. Una cosa es el gusto de te gustan más unos animales que otros, pero al final estás trabajando por la parte sanitaria, no por la parte emocional como tal. Pero sí que al final le vas cogiendo el gusto a los gatos. Mm. A mí me pasó igual, ¿eh? Yo me daba miedo, de hecho. Yo nunca me había acercado a un gato, me daba mucho miedo, ni había cogido uno ni nada. Y yo era de perros. Y hará relativamente poco, 3, 4 años, encontré a mi gato en la basura. Estaba paseando a mi perro y vi como una ratita pequeña muriéndose entre la basura. Ahí, y dije, ¿eso qué es? Y dije, hostia, es un gato, pero era súper pequeño, es que estaba como recién nacido. Y cogí de la misma basura una bandejita de jamón cocido, fíjate, y puse el gato encima y lo llevamos para la casa. Y lo llevé a un veterinario que hay por aquí, por la zona. Y le dije, ¿qué podemos hacer para salvar a este gato? Y me dijo, ponerle una vela, es lo único que puedes hacer. Ese gato está podrido por dentro y va a morir. ¿Qué te parece? Sí, y entonces nada, me llevé el gato. No sabía qué hacer, le puse un cuenquito de agua y un cuenquito de leche, que yo ni sabía que los gatos no pueden tomar leche de vaca. Pues yo le puse el cuenco de agua y un cuenquito de leche al gato moribundo. Oye, pues aquí lo tengo más guapo y más hermoso que nada. Tiene ya 3 años. Es bastante complicado, sí que nos trae mucho, como dices tú, de me lo encuentro, me lo llevo y sí que no pintarlo mal, pero tampoco ponerlo como algo de, no pasa nada, porque realmente sí que es bastante complicado que ese tipo de gatitos a esas edades tiren adelante, pero bueno, muchos tiran adelante y el relato que comentaba antes del libro de que iban a hacer solidario, la historia que contaba, era una gatita que nos trajeron así y me la quedé yo de acogida, porque claro, una cosa es trabajar y demás y otra cuando te llevan este tipo de animales que no puedes dejarlos, o sea, necesitan alimentación cada 2 horas, tal, y me lo llevé a mi casa. Y lo estuve criando hasta que ya, porque no todo el mundo adopta un animal desde el punto de tener que estar cada 2 horas dándole la leche. Entonces estuve unos cuantos de meses con ella hasta que ya era más grandecita y demás. Y realmente es complicado, o sea, al final, entre el frío, la hipotermia, la alimentación y que no sabes de dónde viene ni lo que trae ya. Entonces es normal que te lo pusiesen un poco negro, pero también salen adelante. Sí, sí. Es una pena porque Pero al final hay mucho gato y no puedes dar al final ayuda a todos. Y la gente lo intenta y lo pasa mal cuando no tiran adelante, pero bueno, también que sirva este tipo de cosas para que sean conscientes de que, bueno, por lo menos lo intenta. Hubiese muerto igual en la basura que te lo encontraste. Por lo menos le diste la oportunidad y mira, en este caso cuajó y estupendo. Hoy no ha querido asomarse. Digo, hoy sería el día de que estuviera aquí y lo asoma, no ha querido. Otros días sí se ha asomado, ¿verdad, Luis? Sí, sí. Y Gobito también.
Y Gobito también. Por si acaso, ¿no? Bueno, Saliendo a veterinario nos acercan por si Sí. acaso. no quería acercarse. Pues sí. ¿Tienes más preguntillas por ahí, Luis? ¿O preguntamos de las que están dejando aquí en el globito? Si quieres pasamos a ver qué comentan por aquí. Vale, échale un vistacillo. A mí me están desapareciendo, ¿eso es normal? No es lo normal, pero bueno, ahora lo miro. Hay uno aquí que dice perros de Tíndalos o gatos de Ultar. No entiendo muy No bien la pillo. pregunta, pero Perros. He dicho ya antes que perros. De donde sean. Y luego pregunta Jorge Capot 3, dice, ya que te gusta el cine, ¿qué actores y actrices ves para los protas de tu relato? Si se puede decir, claro. A ver, realmente eso, bueno, puede haber un papel secundario. Pues no lo sé, no lo he pensado. Pero realmente como corto sí quedaría bien. Sí. Y no sé, sería alguien, no sé, ahora mismo me deja un poco... Pues que te digo yo, lo que tenemos que hacer es hablar con Juan Flan y que dirija el corto. Vale. Que decía que no tenía ningún Y lo proyecto. Que acababa de terminar un corto. ¿Alguna idea? No sé. Es que claro, si cuando lo lean, pues que nos lo diga. O sea, quien ve, sería buena idea también. Sí. Dice Rafa por aquí que son lo de los gatos y los perros de Tíndalos y Ultar, que son relatos de terror de Lovecraft y de Beyond. Ah, vale. No, ahí no iba. Así que lo siento, Rafa, pero ninguno hemos caído. Hemos quedado muy mal. Ay, sí. Totalmente. Más preguntilla. He visto que se ha conectado Marta Barilari, que es una de nuestras autoras también, y que yo sé que es también súper extremadamente amante de los animales. De hecho, vive en una casa con 30 animales. Sí, en Asturias. Ella dice que tiene 30, entre ovejas, gatos, perros y de todo. Así que si quieres dejarnos alguna preguntilla o algo, seguro que está interesante. Seguro que tiene muchas historias relacionadas con... Porque al final te da mucho juego, te da mucha anécdota a los animales y de ahí se pueden sacar muchas historias de todo tipo. Totalmente. Vamos a ver, más cosillas. No han dejado ninguna pregunta más. Yo es que el chat no sé por qué no lo puedo ver. La burbujita de la interrogación sí. El chat seguro que tiene una manera muy fácil de abrir, pero yo no sé abrirlo. En el chat no pone nada, pero en las preguntas tampoco ahora mismo. Vale, pues seguimos nosotros con nuestra cháchara, ¿no? Sí. Pues no sé, háblanos, yo qué sé, de proyectos que tengas en mente. ¿Tenías pensado a lo mejor, es decir, antes de publicar el relato, tenías pensado orientar en cierta manera tu carrera, aparte obviamente de tu carrera de veterinario, una carrera literaria o simplemente escribías para ti y para tus conocidos, en casa? No, nada. Sí, de hecho, ni me planteaba nunca mandarlo a ningún sitio. O sea, realmente ha sido un poco forzado. Forzado en el buen sentido de hazlo, Sí. o sea, no pierdes nada, mándalo. Y bueno, pues y lo hice precisamente para estos. Sí. Me recuerda a estas historias de que se presentan a concursos de la tele, de Operación Triunfo y tal. Y totalmente. Y al final mi amiga no la cogieron Y al final entra así, pues ha sido un poco así. Porque realmente fue, bueno, venga, también ya que lo presentas tú, pues lo presento yo. Pero claro. fue un poco eso y venga, hombre, que se te acaba... La verdad es que ando un poco liado. Te queda poco tiempo al final y tú te pones, yo sí que ando muy mal de programarte, tengo que acabarlo y hoy voy a hacer quiero escribir esto y lo voy a planificar así. Va saliendo un poco a cuando tienes un ratito, te pones, pero sin prisa. Entonces ya te digo, o sea, porque lo sabía de hacía bastante tiempo y la idea sí me vino rápido de yo lo voy a hacer por aquí, pero no había tenido tiempo de sentarme a desarrollarla. Y se me cumplía el tiempo y dije, Pero no la mandaste el último día no llegó, ¿no? Pues si no fue el último, el penúltimo, o sea, porque fue casi al final. Bueno, sí, igual fue para mí el último porque fue un domingo, porque luego ya el lunes
yo entre semanas es muy complicado, entonces o lo hacía ese domingo o ya no tenía tiempo para hacerlo. Claro. Y dije, venga, pues ya está. Y me dijo, pues te sientas ahí y lo terminas. Y lo terminé. Me mandó, vaya, un minuto antes de terminar fue Enrique Cordobés, que hablábamos con él el otro día. Y al final, claro, ya está. Pues Y hasta el último momento, pues ya está. Y salió. Y la no cosa tengo de la vida. pensado así hacer más, ¿eh? No le había dado vuelta, sí que es verdad que muchas veces cuando ves algo, lees algo y piensas, pues de aquí yo sacaría una historia, pues a veces sí que te apuntan las ideas de iría por aquí. De hecho, tengo empezado cosas de escribiría sobre esto y escribe un poco, lo dejas, lo olvidas y pasa a otra cosa y ahí se quedan. De hecho, tengo una carpeta con cosas que el día que me dé por sacarla, no sé lo que puedo tener ahí. Porque sí que No, a pues mí me cuesta, una vez que ya desconecto de algo, volverla a conectar la historia me cuesta más. O sea, si me pongo con algo, tiene que ser seguido. de seguido, sí, eso pasa. Yo te animo a que sigas escribiendo porque fíjate, del jurado, al fin y al cabo, te han dado buena puntuación y eran gente que, oye, que entiende de estas cosillas. Entonces, si ellos han Sí, pensado sí, a mí que vale. me ha sorprendido, porque claro, lo que decía, luego veo a gente que ha publicado bastante y que está metida de forma más directa en este tipo de cosas, porque al final yo, por mucho que me guste, por mucho que lea, por mucho que lo haga de forma un poco por mi cuenta, hay ciertas licencias y cierto conocimiento que se desarrolla un poco con la experiencia. Porque tú puedes tener muy buenas ideas y tal y no saberlas desarrollar. O sea, de Claro. hecho, Mm. a mí me pasó que mi historia estaba muy clara, pero también se me quedaba corta es que no consigo que dé más de sí. Tampoco ibas a hacer un relato de, yo qué sé, de una página. O sea, al final tienes que hacer una historia un poquito más currada y sé que me costó por eso, porque llegó un punto en el que no sabía cómo alargarlo. Luego ya sí, luego ya te viene la idea y lo desarrollas. Pero creo que eso sí que se gana con experiencia, haber escrito ya más y tener recursos para poder alargar las historias y poder darle más forma. Sí. Pues a mí me parece que está muy, muy bien escrito, la verdad, el relato. Y cuando lo Gracias. leí, busqué a ver si habías escrito algo más, porque Roberto tiene puestas vuestras biografías en la página web y aparte también miré la biografía por si acaso para pensar preguntas y tal para el directo y, y dije, ¿cómo es posible que no tengan nada más publicado ni nada más escrito? Porque de verdad que estaba muy, muy bien escrito y que te engancha desde el principio el relato y yo pensé, digo, jolín, pues si tiene alguna novela o algún relato así un poco más largo, yo me lo leo. Por eso me puse a buscarlo, pero me sorprendió que no hubiera nada. Yo, yo cuando salieron los resultados de los relatos, ¿no? Pues le pedí a todos los autores una biografía. Y Mario era, ay, pero ¿qué pongo? Que no sé cuándo. Y no me mandaba. Y dije, pues la voy a buscar. Yo buscaba, La voy a buscar por mi típico que te cuenta. meten a ver biografías de gente y dice, claro, es que la gente cuenta lo que ha publicado, lo que tal, pero es que yo no tengo nada, o sea, te puedo contar mi vida como veterinario y demás, pero tampoco lo veía como para la editorial y demás, pero no Pues sabía qué poner, porque realmente no tengo mucho más. la gracia es que digo, pues voy a buscarlo yo a ver si leo algo de lo que tenga o tal, ¿no? Y ahora resulta que encuentro un Mario Martín en Instagram que es escritor, que tiene publicado así como un libro de cuentos infantiles y además es el que le pone la voz, es actor de doblaje de la serie de los 7 pecados capitales. Es uno de los personajes. Y dije, este es Mario Martín. No, no. Digo, qué guay, de la serie de los 7 pecados capitales, me encanta, qué guay. Pues no. Y sí, estoy a punto de mandarte un mensaje de tío, que no sabía que eras tú. Pero no, luego te encontré por otro lado. Es que, claro, no había visto ni tu cara, vaya, no sé cómo fue, y al final te encontré por otro lado y fue como, ah, no, va a ser este, que no se llama Mario Martín en Instagram. No, no, no. Además, en cada sitio tengo puesto un nombre. Yo creo que fue por la época, pues iba poniendo cosas. De hecho, cuando la tontería de qué nombre te pondría, lo de Mario Martín nunca me cuadró mucho. O sea, al final siempre piensas en algo porque al final es eso. Que hay un actor también que se llama Mario Martín. No sé. Pero bueno, tampoco no pasa nada con Mario Martín. Y no, mi parte no hay nada más por ahí que yo sepa.
Pues ya está. Mira, pues Rafa, que es otro de los autores, dice que te buscó también y le pasó lo mismo. Encontró al actor de Los 7 pecados capitales. Hay una Pues no sé yo. pregunta en las preguntas que, bueno, ya Sí. le hemos respondido, pero a lo mejor hay gente que no se ha enterado. Dice, ¿cómo surgió el relato? ¿Viste la convocatoria y lo escribiste o lo tenías ya escrito? No, fue así, fue cuando me lo comentó, de venga, preséntate, tiene que ser de terror, pues piensa, ¿qué escribiría? Y lógicamente en mi caso me tiré un poco por lo fácil de lo que vives. Y a través de lo que vives, pues eso, dije, pues por aquí puede salir una historia chula. Y me puse y lo que salió. No la tenía preparada, de hecho, eso no he escrito nunca terror. No sabía si. De hecho, cuando la terminé, digo, no sé siquiera si se puede considerar terror, porque al final es un poco más amable, o por así decirlo, y tampoco, por eso era mi duda, un poco de, bueno, pero la mando. No sé si entrará dentro de lo que buscan como terror, pero ahí está, porque nunca había escrito nada de terror, entonces tampoco leo mucho de terror. Está en el chat Cristóbal, que es el corrector de la editorial, ¿vale? Y fue parte del jurado. Y dice, felicidades, está muy bien escrito el relato, porque cada cosa de las que pasan desde el principio tienen su explicación al final. Pues ya está. Y es curioso porque Muchas gracias. es eso, tanto Cristóbal, que es el corrector de la editorial, como Rubén, que es el que lleva toda la parte de marketing y diseño web, como Elena, que es lectora vaya profesional y bookstagrammer de terror, y Lars, que es escritor, que tiene como 5 o 6 novelas escritas y publicadas, pues todos coincidieron que tu relato molaba muchísimo. Y yo estaba desde la sombra diciendo por favor que lo cojan, y mira, lo cogí. Guay. Porque yo siempre digo, yo tenía mis favoritos, eso siempre pasa, es obvio, ¿no? Es obvio. Y me daba mucha pena decir, joder, que justo los que me gustan se queden fuera, ¿no? Por favor. Y sí que es verdad que al final los que han entrado todos me gustaban, pero también es verdad que muchos que me gustaban se han quedado fuera. Entonces al final, pues para la segunda antología. Pero a mí el tuyo en concreto me dio mucha alegría que entrara. Vaya, si se hubiera quedado fuera me hubiera dado mucha rabia. Bueno, Así que... pues ahí está. Muchas gracias. No, si al final es eso. Yo era un poco también bueno, ¿por qué no? Por intentarlo, porque al final este tipo de cosas te tienes que acabar lanzando, por así decirlo, y si no lo coges, bueno, Claro. pues tengo un relato que he escrito que a mí me gustaba y ahí está, sin más. Tampoco buscaba, te presentas porque lógicamente si te lo cogen, pues hace ilusión y al final es como un poco, parece hasta de mentira, porque ya tengo ganas de ver el libro y la gente me pregunta, ¿es un libro? Digo, no, un relato dentro de una antología y demás, porque tampoco se lo esperaban. De hecho, mucha gente no sabía que yo escribía, ni de gente Claro. cercana y demás, porque realmente alguna vez había escrito algo del colegio, de esto que te presentas en el colegio y haces un relato sobre algo, pero nunca había publicado como tal. Lo único eso, el blog sí que tuve una época en la que escribía, pero eran cosas que contabas cortas, de un poco de cuando estás de bajona y este tipo de historias, pero nada como para que la gente pensara que yo podía escribir. De hecho, sorprendió bastante. Sí. Mira, tenemos aquí a Miguel Gacio, que hace un montón de preguntas siempre, y yo se lo agradezco mogollón. Pero Miguel, si me estás escuchando, haz las preguntas donde pone el globito con la interrogación, porque donde las pones normalmente desaparecen y no las podemos ver, ¿vale? Yo las tengo aquí apuntadas, o sea que si ¿Tú las eso, estás no las apuntando? pierdo. No las pierde. Vale, muy bien. ¿Vale? Yo es que Están- me están aquí, agobio de verlas pasar se quedan y no sé cómo se abren, no sé cómo se abren. La primera que Y ha preguntado es que si seguirías escribiendo este género de terror. Sí, o sea, al final me he dado cuenta que aunque no fuese algo que yo pensase que pudiese hacer, al final te pones a pensar lo que te gusta a ti, porque yo creo que lo importante es escribir sobre algo que te guste y que puedas dominar, es decir, que no te veas obligado a escribir algo que no va contigo, porque al final no te cuadra. Entonces, a mí sí me gustan las historias de terror, no veía que fuese capaz de contarlas, pero como sí tengo mucha base, por así decirlo, de películas y cosas así, sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, creo que sí, que podría seguir escribiendo cosas de terror. ¿Vale? Intentaría alejarme un poquito por jugar con diferentes
tipo o historia, pero viendo que he podido y que no me ha costado mucho en el sentido de... Porque creo que lo importante en este tipo de, cuando lo que os decía antes, de, sabes que hay un concurso que buscan esto, que la idea me venga rápido, luego ya desarrollarlo, yo creo que es donde viene el asunto. Pero por lo menos tener la idea de lo que quieres contar, de dónde parte y dónde llega, es la parte difícil o que tienes que tener ese puntito de saber lo que quieres hacer. Luego ya lo puedes adornar más o menos según la soltura que tengas. Pero el crear la historia de a dónde quiero llegar y demás, yo creo que sí, que podría pensar en más cosas de quiero contar una historia sobre esto. Que luego me salga o no por el camino del desarrollo, pues no lo sé. Pero de por lo menos el eje, sí, yo creo que sí. Ujú. Y luego pregunta que si te definirías como un escritor de género. No. No me defino ni como escritor, como escritor de género. No, no, no. Eso, hombre. Soy escritor de entraña, de lo que me sale lo escribo. De hecho, suelo escribir muy en lo que os decía, de me pongo y lo que va saliendo, luego ya lo revisa, le da vuelta, pero sí que soy primero de soltarlo todo y luego ya ves si tiene sentido y si sobra, si hace falta, pero según va saliendo, ¿vale? No le doy mucha tampoco vuelta de estructuras ni de quiero que entre en este tipo de metáforas, ni quiero... No, no, simplemente voy escribiendo lo que me va saliendo y luego ya lógicamente lo repasas, porque sí que metes la pata o te queda corto algunas cosas que da, como están en tu mente, tú la ves muy clara, pues luego cuando la lees dices que esto no se entiende. Entonces le intentas adornar. Justo esa respuesta enlaza con una pregunta que hay de Rafa, que dice si eres escritor de brújula o de mapa. Y precisamente enlaza con eso, ¿no? Ser de brújula es como tenerlo todo muy pensado, muy trabajado. De mapa es un poco como al revés, de brújula y de... Al revés, me acabo de liar. De mapa y de brújula. Ya está. ¿Qué es eso? Como Nos tener... enteramos. El otro día le decía a Miguel Sí. G, que él es de escribir de la pasión, que de repente hay escritores muy académicos y muy tal, que se lo tienen todo como muy estudiado y de repente a él le hace falta, él nota que les falta pasión y que el cambio le es pura pasión al escribir. Digo, sí, la verdad que es un poco eso, el escribir con pasión, luego ya habrá tiempo para corregir, para darle vueltas, para trabajarlo, ¿verdad? Pero el primer borrador Sí. yo creo desde luego que tiene que nacer de la pasión, no del pensar a lo mejor en, incluso pensar en tu lector objetivo. Yo no lo veo bien incluso de agradar al lector. Primero, Claro, y al final, por eso te decía, no sé si os iba a gustar este tipo de terror, pero creo que al final es, bueno, yo voy a escribir el que me gusta a mí, claro, porque yo creo que esa es la parte importante. O sea, porque a lo mejor podías partir de cosas básicas o de tirar de cosas que sabes que va a gustar y que vas a quedar bien porque gustan de forma general, pero al sí, final defender ese tipo de cosas que no van contigo, no, a mí no me cuadra mucho. lo veo igual y me parece muy inteligente. Así que... Hay ¿Y más, ha gustado? Pues, hay más preguntas, ¿no? Yo estoy más liado con las preguntas, por un lado, por otro. Sí, hay más preguntas. Hay, bueno, en el chat hay bastantes de Miguel, que una de ellas, bueno, ya la has respondido un poco, que preguntaba si escribirás un libro de terror y si te atrae el mundo editorial. No se sabe, ¿no? uf. Es que al final es eso, no lo pienso mucho desde esa parte. Sí que escribir la parte novela o un libro como tal, lo veo difícil porque es lo que os decía, para mí me costaría mucho. Porque al final necesita un trabajo, necesita un tiempo y no sé si sería capaz, ¿vale? Sí que lo intentaría, pero no creo que fuese capaz. Tienes hasta 2023, Mario. Un año y pico ya. Y lo voy a intentar. Vale. O sea, al final, porque además, ya diciendo esto, pues lo típico, todo el mundo te dice, ¿y por qué no escribes un libro? ¿Y por qué no escribes un libro? Si eso fuera... Por mí, que como si, claro, que venga, pues sí, venga, mañana me pongo y lo hago. Pero ahora Se lo puede hago. intentar. Sí, mucho. Mm, Eso pasa. Si eso lo digo. Si salgo, lo digo.
Aquí en las preguntas del globito también dicen, ¿eres de los Gremlins o de Alien el octavo pasajero? Oh, O de Alien. se me ha cortado. Que si eres más de Alien. Gremlins o de Alien el octavo pasajero. Sí, ¿De Alien? Alien. Sí, Ah, mucho. tu relato es muy Alien también. Me gusta Un mucho. poco, sí. Sí, esa clínica veterinaria, la verdad, que al principio yo decía, joder, es una clínica veterinaria buena, con sus equipos y sus cosas, bueno. Y esa clínica que parece casi los pasillos de una nave espacial, como del el frío y la soledad y tal, es muy Alien también. De espacio, sí. Sí, porque al Sí, final es lo que te decía, que al final, no es un- aunque no quieras, de lo que te gusta y de lo que has vivido y has visto y demás, al final te acabas impregnando y acabas creando situaciones que lógicamente no es una nave espacial, es un pasillo de un hospital, pero al final sí que la sensación puede ser la misma. Y también había un gato en Alien, en la Es 2. verdad, claro, en Alien hay un gato, Sí, es por verdad. supuesto. Claro, claro. Más cositas por aquí. Dice Miguel, ¿necesitas alguna cosa especial para escribir? Tranquilidad, silencio, whisky. Para escribir, no, Whisky. no necesito. Yo me pongo cuando me pongo. Y no tengo horarios ni tengo nada, no sé, me pongo y ya está. Y ya está, ¿verdad? Sí. Como venga y donde venga. Pues sí, es lo mejor, oye, si no tienes manías de... Yo los escritores que dicen, no, yo tengo que escribir a las 3:15 de la mañana con el pijama azul. Y, chiquillo, entonces no escribes nunca. Es una cosa y otra. Claro, sí, sí. Yo, y además eso es lo que os contaba, que tampoco tengo mucho tiempo libre porque al final estás Claro. trabajando y los ratos que tienes libre, pues intentas pues, hacer cosas, intentas descansar y demás y no te pones, pero de vez en cuando pues te llega el quiero contar esto, me apetece escribir esto, desahogarme escribiendo esto y cuando llega, pues como llega y estás en la cama o estás en el sofá o donde estés. Es lo mejor. Estoy viendo más preguntillas por aquí. Dice, ¿te cuesta escribir? ¿Eres rápido? ¿Vas a lo seguro? Eso ya más o menos lo has respondido, ¿no? Sí, Sí. eso me pongo y lo que sale. Bueno, pues lo que vamos a ir haciendo es, vamos a hacer como una última ronda de preguntas, de manera que quien quiere preguntar ahora, que pregunte ahora o calle para siempre, ¿vale? Y yo voy a ir contando a la gente que está conectada y no tiene el libro qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es, en cuanto termine el directo, meterse en la web de dimensionesocultas.com y comprar el libro. ¿Cómo se compra? Súper fácil, con un botón que dice comprarlo aquí. Y de esa manera se reserva y yo el día 14 los mando todos por correo con la lámina de Suspiria de regalo y gastos de envío gratuitos y qué más era. Y cosas que yo he hecho en el paquete, de unas pegatinas muy chulas ahí. Y también el del último verano se puede comprar, que yo promociono mucho y el último verano, comprarlo también, madre mía, que me ha dado muchos disgustos y muchos quebraderos de cabeza. Y está muy Y guay. además eso es lo que te decía, a mí me ha sorprendido que no estuviese, nunca lo había pensado, que no estaba en castellano el libro, cuando es Nunca. algo que, con una película, porque sí que es verdad que al final cuando una película triunfa a nivel, porque realmente es una película que todo el mundo conoce, aunque sea simplemente por aprovechar el tirón de la película, lo Pero más yo creo normal es que se publicara y me sorprendió que no estuviese. lo contrario, que la novela es tan diferente a la película, tan diferente a la película, que a lo mejor pensaron, joder, justo ahora que sale la película, como ha tenido tanto éxito, como que la peli va a eclipsar el libro, porque el libro es que es más o menos, yo siempre lo digo medio de broma, pero es un libro bastante juvenil, es como de barco de vapor, con, claro, la premisa es la misma, pero es bastante juvenil, bastante... Ese tipo de suspense que se estilaba mucho antes, sobre todo en libros de los 70, de los 80, un poco rollo Las gemelas de Sweet Valley, decíamos, ¿no? A mí me recuerda un poco, vosotros sois muy jóvenes, creo yo, pero los Hollister, ¿los conocéis? Sí, yo conozco los Hollister. Muy bien. Yo no. Pues Pero no por joven, yo creo. yo creo que más jóvenes que yo soy, los dos, vaya. Y entonces los Hollister son muy así. Entonces, de repente, claro, tú te esperas un loco con el garfio, ¿no? Y te encuentras una aventura de los Hollister huyendo de un acosador que les dice sé lo que hiciste el último verano. Entonces, claro, han tenido que pasar muchos años para que un editor diga, venga, la voy a sacar, ¿vale? Pero
Pero ahí está, ahí está. La he sacado. Hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que leerla, hay que leerla. Pues nada, vamos a ir chapando, que hay que cenar, ¿no? Tú tienes... Oh, mira, acaba de llegar mi perro. Y acaba de llegar mi gato. ¡Ay! ¡Dame gatito! De despedida. Aquí está. Ha Le llegado falta justo a un tiempo. poquito, estaba en la basura y le faltaba un ojo. Ay. Y ya está. Y ahora mi perro, que es un envidioso, se quiere subir también. Ya está. Bueno, ha venido a saludar. Sí, a media saludar, por lo menos para despedirse. Que nada, jo, que muchísimas gracias por este rato, Mario. Nada, igualmente. Que me ha encantado verte, que yo siempre lo digo, yo es que soy muy fantasioso y digo, bueno, termino la primera ronda y empezamos la segunda, ¿no? Yo ya me he acostumbrado Vale. unos días a charlar un ratito con vosotros, así que... Y al final nos va a echar de menos. Claro, así que nada, cuando quieras un rato de charla o cuando quieras tengas relator y me dices, Robert, léete este relato o léete esta novela, tú sabes que aquí tienes tu editorial oscura. Y Luis, que muchas gracias por emisario otra vez. A Que ti eres por un invitarme. eres un gran emisario, me encanta. Que mañana ya es sábado, ¿no? Mañana toca el email a los emisarios. Mañana toca el email, sí. Pues, os voy a contar una cosa muy guay mañana. Tengo ganas porque ya en el último que nos mandaste nos dejaste ahí con una intriga muy grande, que te lo escribí Hostia, antes, ¿verdad? te dije. Sí, Te sí, 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 dije, sí. nos tienes aquí intrigados. Yo ya tengo ahí mi tablón de teorías con lo que Sí. me contaste. Luego me lo cuentas. Esto es Luego me lo muy, cuento. es que ya a los emisarios yo desahogo, yo en vez de pagar terapia gratis a los emisarios, les suelto mi rollo todos los sábados. Y el sábado pasado les dije así una cosa muy fuerte, ¿verdad? Ujú. Y que se quedaron todos como... Recibí además varios mensajes de hostia, pero... Y yo sí, 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 sí. Y pues esto también va a ser muy fuerte porque va de un escritor que me gusta a mí mucho, que justo ayer me dijo que quería publicar con la editorial y hoy le mando el contrato, sin más ni más. He machacado un contrato que tenía de otro escritor y le he puesto su nombre y digo, "Ala, ahí lo tienes, firma". Y ya me lo ha mandado, así que está muy guay, el sábado os lo cuenta. Así que nada, el sábado os cuento quién acaba de firmar. Qué Que luego yo ganas, qué siempre ganas. les digo, los emisarios tienen lo guay, que ellos son libres de contar lo que quieran a quien quieran. Yo no les digo que no cuenten nada. Así que... pero yo soy el que no cuenta nada. Pues ya está. Bueno, pues listo. Mañana os escribo. Mario, muchísimas gracias. Y oye, y enhorabuena sobre todo por el relato que está muy chulo y que aunque tú digas que ni siquiera aún te ves ahí como escritor de género, ni escritor, el relato, mira, ahí está y no es por poner nervioso a nadie, pero es que se han quedado fuera relatos de escritores que sí han publicado varias novelas y que me da mucha pena, pero... es lo que hay. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y un saludo a la gente que se ha quedado ahí viéndonos y demás. Y nos vemos y va a ver qué tal. Y espero que les guste y que nos comente. Y eso, me he quedado con lo de quién lo protagonizaría y demás. Y también lo de que comentaba de por dónde creía que iba a ir la historia. También me gustaría saber por dónde le lleva, por darle ideas también. Igual nos puede salir de ahí otra rama de la historia. Totalmente, además que yo le veo futuro, vaya, yo le veo futuro, así Sí, que sí. ya. Yo voy a ir ya diciendo Bueno, a Alan que lo ha portado de un gato para que no nos pille el gato. Para que lo tengamos ya preparado todo. Claro, que luego tarda un montón, luego mientras la hace y no la hace, madre mía, hombre, está muy bien hecha, es un trabajo muy elaborado, pero claro, yo digo, Chupirelán, para 2023 más o menos, para Navidades, un gato. Bueno, chicos, un placer, nos vemos. Igualmente. Descansar. Hasta un luego. saludo. Chao. Nos vemos. Adiós.